centrarnos en la vida, se trata de un proceso teórico y político que critica el androcentrismo y es un intento, y este intento de excluir a los otros invisibles de la economía, ¿no? Entonces lo que hace es, vamos a hacer visibles a todas las personas y todas las esferas que están produciendo. Apuesta por analizar la sociedad en todo su conjunto y también las relaciones que se establecen en todos estos procesos. Defiende una perspectiva de los fines, como les decía, llegar a este bienestar de la vida en lugar de los medios, de cómo vamos a llegar a ello, o cuáles son estos efectos que está generando que lleguemos a ello y tratar de evitarlos. El otro es los procesos. Considera importante que estos procesos de mantenimiento de la vida no son reductibles a los de la reproducción, sino que también tienen que importarle a esta producción. Por eso es que pone en el centro la vida. Una de las propuestas, ustedes dirán, ya se han puesto en marcha, pues todavía está en construcción, pero una de las propuestas que se ha puesto en marcha es esto del buen vivir. Esta propuesta del buen vivir ha generado cambios, sobre todo en países andinos de Ecuador y Bolivia, cambios constitucionales que han intentado poner justo en el centro la vida y el buen vivir. Esta propuesta del buen vivir lo que pone en el centro es esta vida, y para ello pues significa que es una vida, estas políticas deben de basarse en la cooperación, en la complementariedad, la solidaridad y la justicia. La vida, un sistema único, y hablamos no solamente de la vida de las personas o de la sociedad, de los seres humanos, sino de toda la vida natural. Esto compatibiliza una propuesta no solo de la economía feminista, sino también rescata de la economía ecológica, porque pues el medio ambiente es lo que nos mantiene con vida. Entonces hay que tener esta sostenibilidad para lograr este buen vivir. Entonces lo que se va a basar es que, y va a reconocer que la vida es un sistema único, interrelacionado, marcado por la diversidad y la interdependencia entre seres humanos y la naturaleza. El reto de esta propuesta pues es identificar un modelo alternativo compatible y coherente con estos objetivos del buen vivir. Entonces todavía, por eso les digo, está en construcción, todavía está ese reto de cómo lo vamos a llevar a cabo, y sobre todo pues porque estamos permeados de una visión capitalista, patriarcal todavía, y que domina la ciencia económica. La reproducción de esta vida pues es un sistema integral que expande sus fronteras más allá de la economía y la visión de este ciclo económico también hay que expandirlo, no quedándonos con los mercados. Cambios que se tienen que hacer para este buen vivir. Pues lo primero es darle prioridad a las personas y las colectividades y sus derechos, establecer estos derechos del buen vivir y un régimen de desarrollo para garantizarlos. Estos derechos del buen vivir es ampliar los derechos que ya tenemos, reconocer derechos, por ejemplo, al agua, reconocer derecho al cuidado, que son nuevos derechos para garantizar la vida. Y este régimen de desarrollo para garantizarlo pues implica no solamente las políticas económicas, sino también políticas culturales, políticas sociales, políticas de comunidades. Es un sistema integral que se enfoca en garantizar los derechos que ya tenemos, pero nuevos derechos también. También ubicar el sistema económico como parte de una soberanía económica, que justo es lo que he implementado en Ecuador y Bolivia. Reconocer diversas formas de organización y producción económica, no solamente esta forma pública y privada que hemos estudiado, sino que también hay cooperativas, que también hay producción familiar, que también hay producción solidaria, producción comunitaria. Entonces hay que ampliar las formas que estamos estudiando y que se reconocen para también incentivarlas. Es importante también redefinir el trabajo, también ponerlo como esos derechos, pero también reconocer esos trabajos que no son remunerados. Como les comentaba, son trabajos voluntarios que también se realizan en muchas organizaciones de la sociedad civil, son trabajos familiares que no estamos reconociendo, que no tienen una retribución monetaria y que quedan fuera de todas las políticas económicas. Entonces, por eso es también redefinir el trabajo.
Esto ligado con estas diversas formas de organización y producción económica, porque por lo regular pues son ciertas formas de propiedad las que se reconoce, la pública, la privada, hay unos tipos de organización cooperativa, pero ¿qué pasa con la propiedad familiar, con propiedad comunitaria? Entonces hay que ampliar esa forma de propiedad para que se puedan organizar y puedan reconocerse estas formas de producción económica. Establecer este derecho a desarrollar actividades económicas conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y el ambiente, que también ha sido muy importante para esta nueva propuesta del buen vivir. Y algo que no es menos importante desde el feminismo, pues cómo se denominan las cosas es importante, porque se ha estudiado que tienen un sesgo y que invisibilizan detrás de ciertos términos, detrás de ciertos conceptos, invisibilizan otras partes de la sociedad. En el caso de la economía, esta propuesta pues no es menor, si propone cambiar esta denominación que utilizamos de unidades económicas de empresas por unidades productivas, para que sea más amplio y pueda considerar nuevas formas de organización económica. Y finalmente, no menos importante, es destacar el papel del Estado para planificar, controlar y decidir sobre sectores estratégicos, pero sobre todo para encaminar las decisiones económicas al fin de lograr el buen vivir, que esto va a ser como el centro. Y bueno, finalmente, pues todavía hay desafíos para ponerlos en práctica. Esta propuesta del buen vivir es una propuesta que está en desarrollo, entonces para ello hay que superar justo estos desafíos. Uno es, pues hay que afirmar y consolidar el carácter económico, sistémico y civilizatorio de estas propuestas. Esto de afirmar, pues sobre todo llevarlo a leyes, llevarlo como lo hicieron Bolivia y Ecuador a la Constitución, para que pueda encaminarse todas las políticas públicas hacia ese logro del buen vivir. Afirmar y desarrollar identidades denominadas propias para los procesos y unidades productivas de la economía social y solidaria. Esta economía social y solidaria pues es la que abarca todas estas propuestas que les acabo de mencionar, sobre todo poniendo el papel del Estado en el centro, en el centro de organización y de guía para la producción. Examinar esta relación con el Estado desde esta nueva perspectiva, cuál va a ser el rol. Ustedes saben que con cambios que hubo de política se dejó un estado de bienestar atrás para pasar a limitar la actuación del Estado. Entonces esta propuesta lo que dice es que ampliar otra vez la actuación del Estado, incluso regresar a ese estado de bienestar, pero ampliándolo. Y finalmente pues redescubrir y elaborar en torno a los nexos con los elementos básicos de la vida, presentes en toda esta realidad, en sus dimensiones materiales y económicas, y por eso puse la manita, porque esto en todas sus dimensiones, en todos sus elementos básicos de la vida es muy importante que no nos olvidemos de ese medio natural, que tiene que ser más importante, porque es el que va a garantizar que los recursos sean suficientes para nuestra vida en el largo plazo y para lograr este buen vivir y poner el bienestar de la vida en el centro. Y bueno, pues esta es la referencia por si quieren profundizar. Es muy corto, esto lo vemos con más profundidad, fue para resumirle y darles esta importancia de nuevo planteamiento que tenemos desde la economía feminista, para también, ustedes ven, es una propuesta de reorganizar la sociedad, pero eso también lleva a reorganizar la forma en la que las y los economistas estudiamos estas relaciones económicas entre hombres y mujeres. Por mi parte es todo y gracias. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a dar paso a una serie de preguntas. Si tienen ustedes alguna duda, pregunta, comentario que le quieran hacer a nuestra invitada del día de hoy, está ahorita abierto para que las hagamos. No se amontonen. Adelante. La economía feminista no contempla también la pobreza de cuerpo en las mujeres, que es realmente más acentuada que en el caso de los hombres.
Sí, justo la economía feminista, una forma de medir es el trabajo, y fue como surgió la medición del tiempo de trabajo, es esa herramienta, medir con el tiempo, más que darle un valor monetario. Ha habido estimaciones de cuánto vale el trabajo, pero justo fue encontrar que una forma de medir este valor de los trabajos es el tiempo. Entonces sí, a partir de esos estudios del tiempo, pues se ha encontrado que hay una pobreza del tiempo, ¿no? Hay en torno al ocio, por ejemplo, ¿no? En estos nuevos derechos incluso se incluye un derecho al ocio, porque es un tiempo, digamos, para recobrar nuestra vida y nuestro placer por la vida, ¿no? Y es esto que brinda también calidad de vida a las personas. Entonces, sí he estudiado esto que se llega a denominar pobreza de tiempo. Adelante, Isabel. Alondra, perdón. Pero ¿cuáles son las materias que tienes en la UNAM y cómo se llaman estas materias y bueno, ¿qué temas van a tratar? Sí, estas materias son dos optativas al final de la carrera. Es una economía de género y la otra me parece que es como economía feminista. Y justo lo que se da es este desarrollo de estos estudios, desde cómo se inició, desde paradigmas clásicos de la economía. Si ustedes ven en estos aportes que les puse, todos son temas que abarcan desde una perspectiva que ya se tenía, y en la otra optativa se abarcan estas propuestas. Entonces, sí es, digamos, amplia, no profundiza tanto como la especialización, porque ya hay otro tipo de materias, pero sí toca estos estudios y estas herramientas, por ejemplo, la que comentábamos del uso del tiempo, para, sobre todo en estos temas clásicos que abordamos en la economía. Sí, adelante. ¿Y qué tan bien o de qué manera reaccionan los compañeros que están estudiando estas carreras y que les meten pues las materias de sí ha habido qué reacción tienen estos compañeros? Pues como yo le comentaba a la maestra Ruth, estas materias fue una de las demandas de las mujeres organizadas de la Facultad de Economía, que hicieron un paro en el 2020, y era un paro por la violencia de género que se veía, sobre todo por el hostigamiento que había hacia ellas. Entonces hicieron este paro en 2020, la facultad estuvo cerrada más o menos un semestre, y entre sus exigencias justo pues ellas decían hay que atacar esas causas, y parte de esas causas es que pues no se conocía estos temas de género. Entonces una de las formas pues exigieron estas dos optativas, y la otra hacer un propedéutico donde se impartieran ya temas de género para las nuevas generaciones que iban a entrar a la facultad. Ha habido buena recepción, la verdad. O sea, cada semestre hay más alumnas y alumnos que se inscriben a estas optativas. Incluso antes impartían solamente en la mañana y ahora ya están abriendo 2 grupos en la tarde. Entonces sí ha habido muy buena recepción, y también pues a nosotros nos ha permitido que haya más interés, ¿no? para estudiar la especialización. Ya ha crecido también la matrícula de las personas que terminando la licenciatura quieren estudiar también la especialización en género en economía. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Qué tan, está bien que un hombre quiera estudiar economía feminista o es algo que pues tal vez sí es necesario que la sepa, pero que no le compete? Muy buena pregunta. En el feminismo, la historia del feminismo fue, antes no se admitía a los hombres. De hecho, pues yo conozco a muchas de mis colegas feministas, sobre todo pues, de generaciones anteriores a la mía, que todavía se niegan como a estudiar masculinidades, por ejemplo, ¿no? O admitir a los hombres. Pero justamente es porque pues es que no nos han estudiado. O sea, las mujeres siempre quedaron relegadas y todos los hombres eran los estudiados. O sea, los problemas de los hombres en toda la ciencia, en la medicina, en
ciencias biológicas eran los que se estudiaba. Entonces, ¿por qué exigen que se estén? Es justo compatibilizar y más bien visibilizar estas relaciones y estudiar a los dos, hombres, mujeres y otras diversidades, ¿no? Porque sabemos que pues no es solamente esta dicotomía de sexo, sino es solamente las únicas vulnerables las mujeres. Hay otros grupos que son muy vulnerables. Entonces, ya hay más hombres también estudiando estos temas y pues de la mano, ¿no? Vamos estudiando los hombres que ingresan en la especialización. En algún momento pues había 1 o 2 hombres en medio de un grupo de 12 mujeres. Ahora hemos llegado a grupos paritarios. Yo he tenido clases donde hay más hombres que mujeres, donde hay 6 hombres y solamente 1 mujer. Y pues eso me da mucho gusto, ¿no? También están estudiando temas de masculinidades, son temas que les interesan, construcción de nuevos paradigmas, construcción también de, por ejemplo, cómo involucrarse más en los trabajos de cuidados. Entonces eso a mí me da mucho gusto, y justo respondiendo más concretamente a tu pregunta, pues no, los hombres también tienen que estudiar esto, no es pueden, es tienen, porque tienen que ver estas brechas de género, ¿no? Si no, estarían haciendo un estudio sesgado de la economía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no tenemos más preguntas, me voy a permitir entregar un reconocimiento a la ponente que nos acompañó el día de hoy. Voy a leerlo y dice lo siguiente. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la maestra Tania Elena García Pareja por su participación como ponente en el seminario La perspectiva del género en la formación de las y los economistas, con la conferencia magistral Importancia del feminismo en la ciencia económica, celebrada el día jueves 29 de junio del 2023 en el Auditorio Central Lenin de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Lo firma, la técnica al servicio de la patria, lo firma el director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Maestra, muchas gracias. De igual manera le entrego un presente por parte del director. Y bien, pues les agradezco que hayan estado el día de hoy. Pues esperemos que todas las pláticas que hemos tenido hasta hoy, pues de alguna manera puedan verse permeadas en la currícula o en el rediseño curricular que se está haciendo de la carrera. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.